Bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor poder charlar sobre, bueno, las cosas con las que trabajo y lo que nos apasiona, que es, bueno, sobre todo la patología fetal. Y bueno, yo lo que voy a mostrar acá es un poco una revisión de dónde estamos y hacia dónde creo que va a ir la cirugía fetal de espina bífida. Algunos de los datos propios que voy a mostrar proceden de los últimos 13 años de mi trabajo en el Hospital Universitario Austral. Yo justo ahora estoy en una especie de limbo entre dos instituciones porque acabo de mudarme de país, porque bueno, voy a tomar la jefatura del área de materno-fetal y de terapia fetal de un hospital en Ohio, en Estados Unidos, que es donde estoy ahora, pero bueno, todo lo que les voy a compartir sobre todo viene de mi experiencia en Argentina. Bueno, y a ver, ya han pasado más de 10 años desde la publicación del paradigmático estudio MOMS, ¿sí?, que cambió todo en cuanto a lo que es la terapia de espina bífida abierta, y han surgido a lo largo de estos 11 años tres vectores principales, tres fenómenos principales que han sido, bueno, la validación de los resultados de este estudio tan importante, la proliferación de centros que han empezado a hacer su propia experiencia y publicar sus propios resultados en terapia fetal de espina bífida, y por último, bueno, no menos importante, mucha innovación en el área, ¿sí? Por suerte, en medicina siempre estamos disconformes aún con los buenos resultados y queremos siempre darle algo mejor a nuestros pacientes, y ha habido mucha innovación que está todavía, digamos, en desarrollo. Con respecto a lo primero, esto de que tuvieran que ser validados estos resultados ocurre como con muchas otras, digamos, áreas de la medicina fetal. Por poner un ejemplo, cuando se describió el screening del primer trimestre de aneuploidías, había que ver si los resultados que mostraba la Fetal Medicine Foundation eran reproducibles en otro centro. Lo mismo ocurrió ahora y está ocurriendo con lo que es el screening de preeclampsia del primer trimestre. Y esto era incluso más importante porque el estudio MOMS, como ustedes saben, se hizo en 3 centros de Estados Unidos de elite, digamos, en cuanto a terapia fetal, que es el CHOP, el centro, el hospital pediátrico de Filadelfia, un hospital en Tennessee y un hospital en San Francisco, ¿sí? Pero eran lugares donde se venía haciendo cirugía fetal hacía muchos años, y la pregunta que surgió cuando se publicaron estos resultados tan buenos fue si esto era trasladable, se podía realmente hacer y con los mismos criterios de seguridad y con los mismos resultados beneficiosos en otros centros de Estados Unidos y más aún en otros centros del mundo, ¿sí? Y afortunadamente en estos 11 años hemos visto que eso es así, y no solo se han validado esos resultados, sino incluso han sido superados, ¿sí? Como pueden ver acá en esta editorial que escribe Magda Sanz Cortés del Texas Children, ¿sí? Dice que, bueno, diferentes grupos han reportado sus resultados a largo plazo, ¿sí?, que son comparables, si no mejores, a los del MOMS. Y estos centros no solo son de Estados Unidos, como Filadelfia y San Luis, sino también hay centros en Sudamérica, ¿sí?, como por ejemplo centros en São Paulo, centros en Buenos Aires como el nuestro, ¿sí? Y cosas también interesantes es que los beneficios del estudio MOMS no fueron solamente beneficios a corto plazo en los primeros 30 meses, sino que hoy en día sabemos que esos beneficios clínicos permanecen en el tiempo y benefician a los chicos a largo plazo, ¿sí? Entonces, fíjense que se han publicado ya ahora en esta década, a principios de esta década, resultados muy alentadores en todo lo que tiene que ver con la deambulación, el funcionamiento infantil e incluso también con algunas áreas como lo que es la parte urinaria, ¿sí? Y es así que desde hace unos años en Estados Unidos, en 2019, el propio colegio de cirujanos neurológicos, o sea, los neurocirujanos, han escrito en sus normas que, de ser posible,
de cumplirse los criterios, el enfoque de elección para un paciente con espina bífida debería ser la terapia fetal. Sin embargo, recientemente se publicó este estudio en el 2019, donde hicieron encuestas a neurocirujanos de todo el mundo, ¿sí? La mayoría estaban en América, ¿sí? En Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Argentina, en Chile, algunos en Europa, ¿sí? Pero también en India, en Australia, en Indonesia, para ver un poco qué era lo que después de tantos años opinaban o cómo se manejaban los neurocirujanos, ¿sí? Y hubo algunos resultados que todavía son verdaderamente sorprendentes, ¿sí? Y no sorprendentes por lo bueno, lamentablemente, ¿sí? Por ejemplo, ellos dividieron a los neurocirujanos entre aquellos que hacen eminentemente neurocirugía pediátrica, que son los que obviamente deberían mejor conocer todo lo que es terapia fetal, y los neurocirujanos no pediátricos, ¿sí? Por ejemplo, cosas como el discutir con los padres la opción de terminación del embarazo, fíjense, menos de un cuarto de los neurocirujanos pediátricos y menos del 15% de los neurocirujanos no pediátricos. Y lo que es todavía más importante es que, fíjense, la opción de terapia fetal se discutió, se ponía sobre la mesa, digamos, en menos del 50% de los neurocirujanos pediátricos y menos del 20% de los no pediátricos, ¿sí? Y algunas otras cosas interesantes fue, por ejemplo, si se les preguntó si la cirugía fetal debería ser un estándar de cuidado, como acabo de mostrar que ya es en Estados Unidos hace unos años, y a favor estuvieron menos del 20%, y ahí no hubo diferencias entre ser un neurocirujano pediátrico o no, ¿sí? 17% aproximadamente estaban a favor y en contra más de la mitad, ¿sí? Y ante otra pregunta también interesante como aquella que dice de si negar los beneficios de calidad de vida que traería no ofrecer cirugía fetal a los padres es algo aceptable, preocupantemente un tercio de los neurocirujanos pediátricos consideran que eso es aceptable. Es aceptable no poner en la mesa la cirugía fetal, aun cuando es sabido que esta brinda beneficios de por vida muy significativos para la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, lamentablemente por ignorancia, ¿sí? Porque en este mismo paper se hicieron algunas preguntas básicas sobre resultados de cirugía fetal de mielomeningocele, que si uno ha leído algo al respecto en los últimos 10 años debería saberlo. Por ejemplo, esta de que dice, la cirugía fetal lleva a un mayor riesgo de muerte neonatal. Sabemos que no, ¿sí? En el estudio MOMS no hubo diferencias significativas en esto. Bueno, más de la mitad de los neurocirujanos consideraron que sí, pensaban que sí, ¿sí? Y después, ante la pregunta de si la cirugía fetal reduce a la mitad la necesidad de colocar una derivación ventrículo peritoneal en el periodo neonatal, un tercio casi todavía consideraba que eso era falso, como sabemos que es verdadero, ¿sí? Así que todavía hay mucho por hacer en esto de llevar esta buena noticia que es la cirugía fetal, no solo a la obstetricia, que es donde muchos de nosotros trabajamos, sino también a la neurocirugía, ¿sí? Y a otras especialidades. Bien, lo segundo es la proliferación. Bueno, y en esto, digamos, ha habido un importante interés en la cirugía fetal. La cirugía fetal es algo que es bastante taquillero, pero sabemos que en buenas manos es también beneficioso. Y hoy en día no hay un censo así actualizado, pero se considera de que hay entre 40 a 50 centros en el mundo que ofrece cirugía fetal de mielomeningocele y probablemente creciendo muy rápido, ¿sí? Este es el mapa que publicó hace unos años y que se actualiza cada tanto en la página la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal, la ISPD, y para mostrar algo más nuestro, más de América o de Hispanoamérica, hace un par de... el año pasado publicamos, y acá, bueno, Walter estuvo como uno de los coautores, Waldo Sepúlveda, Rogelio Cruz Martínez, bueno, un montón de amigos de distintos centros en Latinoamérica. Hicimos este survey donde básicamente quisimos ponerle el termómetro a cómo está la cirugía de espina bífida en América. Y bueno, nos llevamos una buena sorpresa, una sorpresa favorable de que ya había más de 300 pacientes
que habían tenido cirugía fetal y identificamos 17 centros, de los cuales 7 ya tenían más de 10 casos, que era lo que consideramos como lo mínimo para poder tener una experiencia suficiente como para empezar a analizar esos resultados, ¿sí? Y fíjense que, bueno, los 3 centros, acá están todos los 3 centros más activos en cuanto a casos, están en Colombia, el centro de José Stanín, ¿sí? En Medellín, en Buenos Aires, en Pilar, que es el centro donde yo he trabajado, digamos que es el Hospital Austral, y en México, el centro donde trabaja el doctor Cruz Martínez, ¿sí? Acá podemos ver que, bueno, en ese entonces había más de 60 cirugías hechas. Hoy en día, obviamente, yo ya sé, por ejemplo, que Rogelio hace poco cruzó las 100, nosotros estamos cerca de cruzarlas, 93 casos ya vamos, así que sigue creciendo esto y pronto creo que vamos a llegar en Sudamérica a tener quizás 1000 pacientes operados de piña, que es una muy buena experiencia. El desafío, obviamente, va a ser el largo plazo, si poder tener los datos de estos niños y que no se pierdan esos datos para poder también sumarnos a esta experiencia internacional. ¿Cómo es la cosa en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos es sin duda el país que tiene más centros de cirugía fetal, ¿sí? Tiene 26 centros que ofrecen cirugía fetal, de los cuales 16 ofrecen cirugía exclusivamente abierta, que es la que está probada por el estudio MOMS, y 10 centros ofrecen cirugía fetoscópica, endoscópica, ¿sí? Más abierta, ¿sí? Y acá pueden verlos en el mapa, ¿sí? Digamos, la mayoría están en lo que es la zona oeste a centros de Estados Unidos. En el sur también hay algunos, y hay 4 centros que están sobre la costa oeste. Y después, bueno, en el área montañosa o más del centro oeste es donde hay pocos centros, ¿sí? Bien. Y después está el tema de la innovación, ya que mencionamos la cirugía fetoscópica. Bueno, una de las principales o las primeras preocupaciones después de la cirugía, de que se demostrara que el MOMS era beneficioso para el bebé, es el tema de la histeromorbilidad, el daño que podemos hacer por tener que abrir el útero, ¿sí? Tanto en el embarazo índice donde se realiza la cirugía como en embarazos siguientes, ¿sí? Y la primera idea, digamos, bastante obvia, era, bueno, tratar de movernos hacia formas menos invasivas, ¿sí? En este caso endoscópicas, como ha ocurrido en tantas otras áreas de la cirugía, como por ejemplo en la laparoscopía, ¿sí? Bien, y si miramos un poco los resultados, bueno, la cirugía fetoscópica, el primer problema que tuvo fue que no existía una única técnica, ¿sí? Se describieron primero técnicas percutáneas, pero esas técnicas lamentablemente no, digamos, tenían muy altas tasas de rotura prematura de membrana, ¿sí? Después vino la técnica laparoasistida, es decir, apertura de la pared abdominal y ingreso fetoscópico al útero, ¿sí? que desarrollaron sobre todo José Luis Peiró y Mike Belfort. En ese caso los resultados de rotura prematura de membrana fueron mejores, ¿sí? Y después el otro problema era la fístula líquido cefalorraquídeo, que bueno, obviamente en un cierre fetoscópico donde uno tiene menos acceso y visibilidad directa al cierre de la espalda, es mucho más difícil, laborioso, son cirugías que duran 4 horas en vez de 1 hora y media o 2 que dura una cirugía abierta en un equipo con experiencia. Aún así, esos niños, al nacer en un número significativo, en un porcentaje significativo, requieren completarse la cirugía de la espalda para poder, digamos, lograr el resultado. Y obviamente tener una fístula de líquido cefalorraquídeo es un riesgo de pioventriculitis, es un riesgo de infección, o sea que eso todavía no está del todo solucionado. Y hay otros temas que sí están solucionados, como por ejemplo el hecho de que el dióxido de carbono, que es el gas con el que hay que inflar el útero para poder hacer una cirugía fetoscópica, es un gas ácido. Afortunadamente, con avances como la humidificación y el calentamiento del dióxido, la humidificación y el calentamiento, digamos, del dióxido de carbono, eso hace que no haya a la fecha demostración de que esto pueda producir un efecto deleterio significativo sobre el neurodesarrollo del bebé.
En nuestro centro, con la ayuda en su momento del Cincinnati Children, empezamos a ofrecer cirugía fetoscópica en el 2019. Fuimos el primer centro de Argentina en hacerlo y uno de los primeros de la región. Esta es la mamá que se operó. Rápidamente la mamá una de las cosas buenas es que tienen una recuperación espectacular y además pueden tener un parto vaginal, que es lo que ocurrió con Hortensia, esta señora de la provincia de Tucumán, y acá lo tenemos a Jorgito, que nació un poquito prematuro, 33 semanas, pero anduvo muy muy bien, la cirugía estuvo bien, la espalda estuvo bien cerrada, pero bueno, hemos tenido algún bebé donde ha habido que hacer algún retoque, digamos, de la espalda. Y por eso es que surgió esta pregunta de si entre la cirugía clásica abierta, cirugías con incisiones de entre 6 y 10 centímetros en el útero, muy, muy grandes, muy agresivas, y la cirugía endoscópica, donde uno puede entrar con 2 o 3 trócares, no había lugar para algo más. Y bueno, el lugar era para una cirugía como híbrida casi, que es una cirugía abierta, pero con una apertura muy chiquita, casi parecida a lo que ocupa sumar el ingreso de 3 trócares, ¿sí? Que es lo que se la llamó mini histerotomía primero, y hoy en día alguna de estas se las llama microhisterotomía, ¿sí? Entonces, básicamente, moverse desde incisiones grandes a incisiones más pequeñas, esto requiere, obviamente, saca de la zona de confort del equipo quirúrgico, porque cuesta más operar, pero bueno, obviamente creemos que es beneficioso para la madre. Y si ahora metemos en el cuadro que tenemos la experiencia inicial, ¿sí? Primero en Brasil, con la experiencia de Botelho y de Hugo Botelho y de Fabio Peralta, fíjense que los resultados eran muy alentadores todavía en esa primera presentación, 5% de dehiscencia, que es la mitad de lo que tenía MOMS, pero más que los que tenían la experiencia fetoscópica. Y después en la experiencia también publicada hace 2 años por el grupo de México de Rogelio Cruz Martínez, fíjense, 0% de dehiscencia. Resultados muy muy buenos en cuanto a derivación ventriculoperitoneal, también muy muy buenos en cuanto a fístula de líquido cefalorraquídeo. Así que esto podría ser también el camino. En nuestro caso, nosotros ya habíamos hecho algunas modificaciones en la técnica de apertura, no usamos grapadoras, usamos termosellador bipolar. Eso nos permite tener muy buen control de la apertura uterina, sin sangrado y bastante rápido. Así que eso nos daba la chance de movernos rápidamente a incisiones más pequeñas, ¿sí? Y acá pueden ver, estas son fotos de los papers de Botelho y Cruz Martínez, y esta es una foto de alguno de los casos nuestros, ¿sí? Son incisiones de menos de 35 milímetros. Acá pueden ver, ¿sí?, que esto mide menos de 1 pulgada, de hecho, y menos de 2.5 centímetros. Acá hay otra. Así que uno, digamos, de a poco puede ir entrenándose para hacer estas cirugías con incisiones más pequeñas. Acá les puedo mostrar algunos resultados de esto. Esto fue, ahora estamos en 93, pero bueno, de 182 pacientes con espina bífida, cuando hicimos este análisis habíamos operado 92, 4 eran fetoscópicas, 1 había sido realizada en Perú, y bueno, analizamos el resto, los 77 cirugías fetales. Desde el 2019 empezamos a medir sistemáticamente la histerotomía, y acá, bueno, es lo que quisimos analizar, 46 cirugías fetales con datos de longitud de la histerotomía, y lo que vemos es que hubo un movimiento de cada vez incisiones más chicas. De hecho, en ese periodo, más de la mitad, 24 casos fueron incisiones de menos de 35 milímetros, o 35 milímetros versus 22 con más de 35 milímetros. Y de hecho, si miramos la media de la longitud de la incisión, fíjense que hay 2 grupos bien diferenciados. El grupo de mini histerotomía, una media de longitud de 28 milímetros, y el otro, el grupo, digamos, no restrictivo, 49 milímetros, que igual es corto para lo que es, o es chica esta incisión para lo que es MOMS, donde el promedio está más o menos en 8, ¿sí? Acá vemos que esto no tuvo impacto significativo en alargar el tiempo quirúrgico. De hecho, hubo una tendencia que sea menos, pero bueno, no significativa, ¿sí? Más o menos entre 115 y 125 minutos para la cirugía. Y todavía en esta experiencia inicial, que tiene pocos números, no vimos diferencias en cuanto a
menor rotura prematura de membrana, esto es la edad gestacional al nacer, es para ver que sean comparables, menor, digamos, edad gestacional al nacer, hay una tendencia hacia más tarde, pero no es significativa. También hay una tendencia a menos rotura prematura de membrana, 20% en vez del 32%, que esto también es más bajo que MOMS, incluso el 22%, porque en MOMS es como un 43%. Trabajo de parto sin diferencia. No tuvimos dehiscencia en ninguno de los dos grupos de la cicatriz y también cierta tendencia no significativa a menor separación coreomióptica. Pero lo que sí creemos que puede haber un beneficio significativo es que obviamente al tener cicatrices más chicas es mucho menos probable que esa paciente después en embarazos siguientes tenga, por ejemplo, trastornos adherenciales de la placenta. En nuestra experiencia inicial de 8 embarazos evolutivos en pacientes que habíamos operado previamente en un embarazo anterior, fíjense que todas llegaron a términos, ¿sí? 38 semanas casi de edad gestacional media, 0% de dehiscencia, 0% de acretismo, ¿sí? Así que estamos muy conformes con esos resultados. Esta muestra todavía pequeña, ¿sí? Sería bueno llegar a obtener una experiencia mayor en embarazos siguientes a pacientes que han tenido cirugía fetal. Y esto me parece interesante mostrárselos. Este es una de esas pacientes, fíjense, esto es un mes después de la cirugía fetal, en el embarazo del bebé que fue operado intraútero. Fíjense, está la cicatriz en la pared posterior del útero. La misma paciente 5 años después se vuelve a embarazar. Por suerte la placenta se insertó en la cara anterior y fíjense que en la resonancia de control se ve una pequeña incisura donde está la cicatriz, pero hay un buen grosor del miometrio. Es decir que, digamos, en el embarazo siguiente no hay, o lo más probable es que no haya mucho adelgazamiento del músculo útero, ¿sí? Y para analizar esto con mayor número, lo que hicimos es también un trabajo en conjunto con José Sanín, Waldo Sepúlveda, Walter, y otros grupos, incluso el grupo de Texas, donde quisimos evaluar los resultados de rotura uterina en embarazos subsecuentes en un grupo de pacientes que tuvieron cirugía fetal sin grapadora, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que en realidad creo que hubo solamente un caso de rotura uterina, que se corresponde al 3%, y no es todavía significativamente diferente o menor que lo publicado por la experiencia post-MOMS, que es casi un 10%, desde el paper del doctor Goodnight, pero es bastante menos, es por lo menos 3 veces menos, y yo creo que con mayor número probablemente eso se volvería estadísticamente significativo. Creemos que más allá o sea, que la técnica probablemente tenga una influencia sobre esto y que las grapadoras, que sabemos que producen mucha isquemia en el miometrio, quizás sean un factor de riesgo independiente, más allá del tamaño de la incisión, sobre el riesgo de rotura uterina subsecuente. Bien, entonces estamos trabajando varios grupos en esto de reducir la hipermorbilidad. El otro tema es tratar de aumentar la elegibilidad quirúrgica, y lo tercero sería brindar una mayor neuroprotección. Así que voy a hablar brevemente de estas dos cosas más. En cuanto a la elegibilidad, estamos encasillados en lo que fue los criterios de MOMS, ¿sí? Y hoy en día esto se está moviendo, ¿sí? Y tanto en lo que son los criterios maternos como con los criterios fetales, algunos grupos están empezando a ampliar su oferta. Por ejemplo, en subir el índice de masa corporal máximo, en aceptar pacientes que tengan patología preexistente materna, y también en algunos criterios fetales, ¿sí? Por poner un ejemplo, si la paciente llega con hepatitis B, hay un grupo austríaco que ya ha dado vacuna de hepatitis B al feto en el momento de la cirugía. También sé que han hecho algo similar con pacientes con HIV. Algo también interesante que todavía no está publicado, pero que compartieron hace un tiempo en alguna red social la doctora de Lapa, es el tema de que están aparentemente haciendo cirugías fetoscópicas, en pacientes con embarazos múltiples, que es una contraindicación absoluta de acuerdo al estudio MOMS,
veremos cómo salen las cosas, hay cuestiones éticas ahí, porque bueno, hay un segundo bebé que no tiene ninguna malformación y que uno lo pone en un riesgo significativo de nacimiento prematuro, con todo lo que eso implica sobre su esperanza de vida, y veremos cuando se publiquen estos resultados si realmente vale la pena, ¿sí? Y algo que no se había explorado es el tema del límite de la edad gestacional, ¿sí? Que es relevante, sobre todo en Sudamérica, porque, bueno, como sabemos, muchas veces en muchos centros el diagnóstico está requerido. Y si uno mira el estudio MOMS, en el estudio MOMS, tanto en la publicación del paper como en el protocolo original, uno no va a encontrar ninguna justificación de por qué se eligió fines de la semana 25 como el límite superior, ¿sí? Uno tiene que hacer un poquito más de arqueología bibliográfica, y si mira los estudios hechos por el grupo de Harrison, Atzik, Martin Meuli en San Francisco sobre modelos animales previos a los modelos humanos, ahí va a encontrar que básicamente, después de haber estudiado mucho a la oveja, lo que hicieron fue básicamente equivalencias de acuerdo a cuánto dura el embarazo, digamos, de la oveja, que dura 150 días, versus cuánto dura el embarazo humano, que dura, como ustedes saben, 270 días. Entonces hicieron una conversión entre lo que habían aprendido en ovejas, ¿sí? Cuando hacían la reparación, que lo hacían a los 100 días, y cuando a qué correspondía en semanas esto en el ser humano, ¿sí? De ahí sacaron, digamos, esto de 18, 19 semanas a 26 semanas. Pero como ustedes saben, el ser humano, digamos, si bien es un mamífero, no es una oveja, ¿sí? Tenemos distintos tipos de placentación y algunas otras cosas diferentes, ¿sí? Así que nosotros ya sabíamos que eso era un punto débil hace 8 años cuando empezamos a hacer cirugía fetal, y sabíamos también que íbamos a tener pacientes que iban a quedar afuera por diagnóstico o derivación tardía. De hecho, hicimos el cálculo, sabiendo toda nuestra experiencia previa a empezar a ofrecer cirugía fetal, que si nosotros aumentábamos 2 semanas la oferta de cirugía fetal, podíamos ganar entre un 10 y un 15% más de elegibilidad, ¿sí? Para que tengan una idea, hay en las publicaciones, digamos, de Sudamérica, se sabe que en el sector público solamente el 5% de los diagnósticos, esto obviamente ha mejorado en los últimos años, pero bueno, solamente el 5% de los diagnósticos de espinovirgen se hacían antes de las 26 semanas, y en el sector privado solamente el 20%, lo cual ponía realmente dificultades para poder ofrecer cirugía fetal en nuestros países. Si la media de edad gestacional de diagnóstico era 32 semanas, ¿sí? Y la experiencia sobre cirugía posterior a las 26 semanas realmente era casi nula. Algunos estudios brasileños habían incluido algunos pacientes después de las 26 semanas. Así que bueno, nos propusimos esto de investigar qué pasaba si uno operaba en la semana 26 o 27, y qué pasaba tanto si había mayor tasa de complicaciones intraquirúrgicas, si había más tasa de complicaciones obstétricas, y también si estábamos llegando tarde desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad, si nos estábamos acercando mucho al segundo golpe, digamos, que forma parte de la hipótesis de la espina bífida, ¿sí? Esto primero presentamos nuestros resultados iniciales preliminares en Atenas, en el Congreso de la Fetal Medicine Foundation en el 2018, los actualizamos en el 2021 y después juntamos fuerzas también con el equipo de Rogelio Cruz en México para tener un número grande de casos, ¿sí? Ellos habían empezado casi por la misma época que nosotros a ofrecer cirugía después de las 25 semanas, y bueno, juntamos de 140 casos, esto bueno, lo terminamos publicando este año, ¿sí? Y no vimos ninguna diferencia significativa tanto en las variables quirúrgicas o de complicaciones obstétricas, rotura prematura de membrana, gestación al nacer, en fin, un montón de todas las variables que se les puedan ocurrir, sí, poliomielitis, oligodietamnios, edema pulmonar, como tampoco en variables neonatales o incluso a los 12 meses de edad en los resultados, ¿sí? O sea que a la conclusión que llegamos, y que está publicada en este año, como dijimos, en primero de la diagnosis, es que la cirugía fetal tardía es factible y parece estar asociada a resultados perinatales maternos similares a la realizada antes de las 26 semanas. Esto nos permitiría por lo menos plantear la extensión del límite superior de la ventana quirúrgica a 2 semanas, que podría ser muy relevante para países que tienen el diagnóstico perinatal no optimizado y o que tienen algunos desafíos logísticos para poder derivar esas pacientes, ¿sí? Y lo último es cómo hacemos para brindar mayor neuroprotección. Y esto
a ver, sabemos que la cirugía fetal lo que hace es reduce significativamente la necesidad de válvula de derivación ventriculoperitoneal, más o menos un 80%, un 40%, pero igual nos queda casi un 40%, en los datos nuestros es menos, un 25% de pacientes que igual necesitan una válvula, ¿sí? ¿Podemos reducirlo más? También sabemos que, por ejemplo, para mencionar nuestros datos, más o menos un 75 o 80% de los pacientes operados intraúteros son deambuladores, pero bueno, queda más o menos un 20% que no. ¿Podemos también reducir eso aún más y que camine a algo más cercano al 90-95%? Y por último está la gran pregunta de si podemos también tener un impacto positivo sobre la continencia urinaria, sobre la continencia fecal, incluso sobre la disfunción sexual de estos pacientes. ¿Sí? Es decir, esto es lo que queda de no conformarnos con lo muy bueno que trae la cirugía fetal y ir por aún mejores resultados. Y la mala noticia es que por estudios publicados recientemente por el grupo francés de X-Field, sabemos que existe una significativa destrucción y muerte de motoneuronas, ¿sí?, antes de las 16 semanas. Es decir, que aún la ventana del MOMS, que empieza, como dijimos, a las 19 semanas, quizás sea tarde, ¿sí? Quizás tengamos que movernos antes, ¿sí? Porque aún con cirugía fetal, entre el 30 y 40% de los pacientes quedan con parálisis capacitante, como dijimos, ¿sí? Y ahí tenemos dos problemas si nos queremos ir a hacer cirugía antes de las 20 semanas. Uno es el problema obstétrico de las membranas, ¿sí? Fíjense cómo a medida que uno hace la cirugía más temprano, acercándose a la semana 20, la tasa o la proporción de pacientes que van a tener separación corioniótica, que es el principal factor de riesgo para rotura prematura de la membrana, aumenta exponencialmente, ¿sí? Entonces, uno trata de beneficiar el efecto, pero si rompen la bolsa el 80 o 90%, tenemos un problema porque los estamos sometiendo a muchos riesgos. Sobre todo si se rompe la bolsa antes de las 20 semanas, hay incluso riesgo de hipoplasia pulmonar. Y el otro problema es un problema de técnica quirúrgica, es un problema biológico, que es que estos niños a las 17 o a las 19 semanas, o estos fetos, casi no tienen piel. Entonces, cerrar la espalda y colocar suturas en una piel tan frágil, inmadura, es muy difícil y se asocia probablemente a mayor riesgo de que se abra esa herida, esa cicatriz, y no se logre el objetivo de un cierre hermético. Entonces, quizás acá haya que ser creativo y más que operar más temprano, que como vemos es difícil, podríamos valernos de algunas tecnologías emergentes como son la ingeniería de tejidos, ¿sí?, la ingeniería de materiales y la ingeniería o la arquitectura tisular, es decir, hacer algunas cosas con células madre, con algunos biomateriales que generan una especie de andamiaje donde las células pueden crecer mejor y quizás incluso algunas cosas nuevas o digamos como por ejemplo órganos celularizados, impresión 3D y bueno, muchas tecnologías que todavía no se han aplicado o están empezando a aplicarse a la cirugía, ¿sí?, en general y mucho menos a la cirugía fetal. Específicamente es muy interesante esto de las células madres y sabemos que uno puede obtener células madres placentarias y esas células madres que son o TOTI o múltiples potenciales, digamos, hoy en día se las puede diferenciar a distintos tipos celulares que pueden usarse que ya se están usando para algunas enfermedades en general del adulto, como enfermedades oculares, sarcoidosis pulmonar, pero también para trasplante intraútero, ¿sí? Y dentro de ese trasplante nos interesan sobre todo, obviamente, las neuronas. Esto, digamos que todavía parece ciencia ficción, bueno, está empezando a dejarlo de ser, ¿sí? O sea, acá tenemos, bueno, los distintos tipos de células madres que uno puede obtener en la placenta. Las que nos interesan son las mesenquimáticas, ¿sí?, que tienen esta apariencia. Entonces, uno a partir de una biopsia cruel, por ejemplo, podría aislar células mesenquimáticas y cultivarlas, y después, en el momento de la cirugía, no solo cerrar, sino también colocar esas neuronas extras, esas futuras neuronas extras, para reforzar y reemplazar las neuronas que ya las motoneuronas que ya han muerto tempranamente, ¿sí? Esto ya está publicado en varios modelos animales, sobre todo en ovejas, y fíjense que no solo esas células crecen, sino que también
parecen ser seguras y parecen incluso mantener el efecto de la cirugía fetal. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en esta comparación de ovejas, fíjense que le va mejor motoramente, en la parte motora, a esta ovejita en comparación con la que solamente tuvo la cirugía fetal. ¿Sí? Así que esto ya se está probando en animales, y no solo en animales, sino que ya hay un protocolo que está en curso en California, que es el Cure Trial, ¿sí? En Sacramento, donde en pacientes que aceptan ser aleatorizadas para esto, digamos, se les está haciendo cirugía, no solo cirugía fetal, sino cirugía fetal con trasplante de células madres, ¿sí? La primera etapa va a evaluar la seguridad y eficacia. El diseño son 35 pacientes con mielomeningocele elegibles para cirugía fetal. La primera fase ya, de hecho, está por concluir o concluyó ahora. 6 pacientes entre febrero del 2021 a septiembre del 2022. Y la segunda fase, o la primera parte de la segunda fase, va a ser 29 pacientes y va a llegar hasta el 2024. ¿Sí? Así que, bueno, veremos si eso realmente se traduce en beneficios adicionales para pacientes humanos. Y con esto llego a mis conclusiones. El estudio controlado y autorizado MOMS demostró hace más de 10 años que la cirugía abierta de espina bífida puede preservar la función neurológica, revertir la dañación del cerebro posterior, es decir, la malformación de Chiari-2, y disminuir la necesidad de tratamiento postnatal hidrocefalia. En la última década, varios centros internacionales han reproducido y superado estos resultados paradigmáticos del estudio. Pero también hay que saber que la cirugía fetal tiene sus riesgos. Alguien paga ese precio, ¿sí? Y ese precio tiene que ver con, bueno, los riesgos maternos, la licencia de la herida quirúrgica de la madre y el parto prematuro para el feto. Las nuevas técnicas mínimamente invasivas buscan reducir los riesgos maternos, manteniendo los beneficios de la cirugía prenatal para el feto. Y existe actualmente, como dijimos, una gran expectativa sobre el potencial aporte de las técnicas de ingeniería tisular como adyuvante a la cirugía en la restauración de la densidad neuronal medular. Así que bueno, vuelvo a agradecerles a Walter y a ustedes por la invitación y por escucharme, y estoy disponible para cualquier pregunta que me quieran hacer. Gracias. Gracias, Adolfo, por la brillante presentación. En realidad has hecho un trabajo bastante extenso. Creo que sí fue Adolfo. Bueno, estábamos con Adolfo, creo que se ha desconectado, seguramente en un momento se vuelve a conectar. Las preguntas las pueden ir haciendo en la caja del chat o en la caja de preguntas y respuestas. Ahí volví. Sí, no hay problema. Me parece que toqué un botón inadecuado. Ya, eso pasa igual. Gracias, Adolfo, por la presentación, y te decía por el trabajo extenso que has hecho en Argentina en bien de estos que nos necesitan. Quería preguntarte, Adolfo, si nos explicas un poquito cómo haces el manejo del postoperatorio inmediato, ¿no? Que es bastante importante en este tipo de cirugías. ¿Qué estos políticos usas? ¿Lo llevas a una unidad de cuidados especiales a mamá? Bien. ¿Y hasta cuántos días la tienes internada esta paciente? Bueno, cuando nosotros empezamos en el 2015 a ofrecer esta cirugía, estábamos bien asustados sobre justamente la evolución postquirúrgica, y esas pacientes iban, las primeras creo que 2 o 3 fueron a una terapia intensiva general. Pero después lo que aprendimos es que una terapia intensiva general no es un buen lugar para una embarazada, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue modificar y diseñar un área de cuidados especiales maternos fetales dentro de lo que es la sala de obstetricia, donde podíamos monitorizar a la madre y al bebé, ¿sí? Entonces las pacientes a partir de allí rápidamente empezaron a ser atendidas en el propio lugar donde están las otras pacientes obstétricas, pero con un monitoreo más intensivo, también con enfermeras digamos, entrenadas para eso. Nosotros usamos, desde el punto de vista farmacológico, usamos anestesia mixta, es decir, hacemos intraquirúrgico, hacemos general más peridural, y la paciente sale de la cirugía con un catéter peridural que dejamos 48 horas, ¿sí? Para manejar el dolor. Tratamos de ir rápidamente bajándole las dosis de analgesia
peridural y la paciente también durante 48 horas queda con atosiban, que es el principal tocolítico. En pacientes que tengan dinámica a pesar del atosiban, lo que hacemos son rescates con indometacina en general, ¿sí? Y hemos tenido buenos resultados con eso. No recuerdo ninguna paciente que haya necesitado algún rescate adicional con nifedipina o con algún otro tocolítico. Ya para las pacientes es muy importante la tromboprofilaxis. Aún así, tuvimos 2 pacientes que tuvieron una trombosis venosa profunda y una tromboembolismo pulmonar, que por suerte lo diagnosticamos enseguida y lo tratamos y no hubo ninguna consecuencia para la madre o para el bebé. Llegaron a término las 2 y no pasó nada, pero bueno, se les colocan botas de compresión neumática y hay que estar atentos con eso, y es muy importante que se movilicen rápido. Una de las pacientes que tuvo esta complicación era una paciente que estaba por encima del índice de masa corporal de 35, así que tener en cuenta esto de si uno va a operar pacientes obesas, es un riesgo muy, muy importante ese, ¿sí? ¿Qué más? Y después, bueno, las pacientes en general, para el 4º o para el 5º día ya están de alta y las controlamos con controles semanales en medicina fetal y cada 2 semanas con el obstetra. Nosotros hemos avanzado un poco lento, tenemos alrededor de 20 casos ya operados y todavía seguimos con el protocolo de mantenerlas en la unidad de cuidados intensivos maternos, pero no tenemos otra unidad diferente a la sala común de obstetricia, entonces por eso que hemos adoptado esa unidad de cuidados intensivos. Con esto de las botas neumáticas también lo usamos, y lo único nomás que me llamó la atención fue que una de nuestras últimas pacientes hizo una neuropatía periférica en el miembro inferior, que demoró unos largos 4 meses en recuperarse después del nacimiento de su bebé, ¿no? Y la hipótesis inicial que tenemos es que probablemente fue por esta bota neumática que hizo demasiada presión. Ahí justo te quería preguntar, ¿tú mantienes la bota neumática en el postoperatorio? ¿Cuántos días lo mantienes? En general las dejamos el primer día solamente, y lo bueno que tiene, la peridural permite la movilización, entonces si la paciente mueve espontáneamente las piernas ellas y se la estimula para que lo haga, ahí le sacamos las botas neumáticas, pero la paciente tiene que tener movimiento de las piernas una vez por hora, por lo menos tiene que moverlas para justamente reducir el riesgo de trombosis. Ya, excelente. ¿Y siguen usando entonces el atosiban en todas las pacientes? Sí, el atosiban comenzamos con un bolo en el momento en el que vamos a cerrar el útero y lo mantenemos 48 horas. A alguna paciente nos ha pasado de que ha habido que mantenerse un poco más de 48 horas y tenía algo de dinámica, pero la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados en cuanto al atosiban y no hubo ninguna paciente que hayan tenido trabajo de parto en el postoperatorio, ¿sí? Ya. Mira, aquí hay dos preguntas. Vamos a empezar por la última, que está bastante interesante. Primero, te felicitan por la ponencia, y luego ¿es necesario anestesia fecal directa? Sí, eso lo hacemos también de rutina, muy buena pregunta. Entonces, ni bien abrimos el útero y estabilizamos las membranas y controlamos la hemostasia, identificamos la lesión en el feto y tratamos de darle entonces le damos siempre un cóctel intramuscular al feto que tiene fentanilo para obviamente tener analgesia, que eso, no está realmente investigado si hace falta, ¿sí? Porque el feto recibe anestesia a través de la placenta, ¿sí? De la madre. Pero bueno, eso ya viene históricamente de los protocolos originales. Entonces, fentanilo, becuronio para que el feto quede paralizado. También no he visto ningún feto que se haya movido antes de darle el cóctel, ¿sí? Puede ser que sea innecesario. Y atropina. Yo creo que de esas 3 drogas, probablemente la atropina sea la más importante, ¿sí? Porque es un cardioprotector que hace que, sea bastante rara la bradicardia intraquirúrgica.
La única bradicardia intraquirúrgica que hemos tenido así significativa, y esto es algo que a veces no se menciona mucho, estuvo relacionada con digamos, la hipotermia. Si uno está en un quirófano, uno tiene que tener el quirófano bien caliente, ¿sí? Arriba de 35 grados, 37 grados, porque nos pasó que un bebé empezó a bajar muy lentamente la frecuencia cardíaca, y cada vez estaba más baja, hasta llegó creo que hasta 90, y nosotros nos dimos cuenta de que en ese momento de que debía ser la temperatura, porque el quirófano estaba más frío. Cuando metimos el feto de vuelta en el útero y subimos la temperatura, el bebé recuperó solo. Eso es una bradicardia que es lenta, pero va bajando y tiene que ver con el enfriamiento del feto. Entonces es muy importante la temperatura del quirófano. Ya. Luego están preguntando también, bueno, ya que ya lo has comentado sobre los casos de gestaciones por encima de 26 semanas, hasta 26 semanas, 6 días. ¿Qué opinión tienes sobre cierre de la dura con parche de colágeno liofilizado y células madre? Bueno, nosotros en más o menos como un 10% de los pacientes, cuando en el momento de la apertura o cuando uno diseca la aracnoide para liberar la médula, vemos que la dura madre no es de buena calidad, ¿sí? Entonces, en esos casos, colocamos un parche de Duragen, que se llama Duragen, un parche dural, en realidad Duragen es la marca que usamos, pero hay otra, hay Repair, por ejemplo, para reforzar el cierre, pero algunas de las técnicas fetoscópicas hacen de rutina esto, es decir, ni siquiera tratan de anatómicamente cerrar la dura, sino que directamente colocan el parche. Y la verdad es que no hemos visto ninguna diferencia significativa en los resultados, o sea que yo creo que es bueno, es útil colocar un parche dural y podría simplificar digamos, la técnica y hacer más corta la cirugía. Después, con respecto al uso de células madres, bueno, eso todavía no puedo contestar esa pregunta porque se está investigando ahora, ¿sí? No se sabe si es beneficioso o no, pero se sabe que en animales hay una diferencia aparentemente a favor. Gracias. Mira, aquí tenemos la pregunta del doctor Subahara. A veces tenemos lesiones bien extensas, ¿no? Es cierto que los criterios son criterios bastante amplios, pero a veces nos da miedo operar lesiones muy extensas y no sabemos en realidad el beneficio que podríamos causar. Entonces, ¿algún límite en cuanto al tamaño de la lesión para que tú hayas dicho, no, esto no lo opero? Sí, no hay un límite en centímetros. El MOMS dice que uno no debería operar probablemente lesiones desde arriba de T12. El problema principal es que las lesiones no solo son muy extensas, sino que también se asocian a cifoescoliosis. Y esa cifoescoliosis hace, sobre todo la cifosis, hace que si es una cifosis muy pronunciada con un ángulo de POP mayor a 30, sea difícil cerrar. Nosotros la verdad que no le hemos tenido miedo prácticamente casi a ninguna lesión, pero hemos descartado algún caso por cifoescoliosis severa, que en general son lesiones que son torácicas, y ya hemos tenido alguna paciente que tenía un poco más que 30 de ángulo de cifosis, creo que tenía como 40, esa la incluimos y nos costó el cierre. O sea que en general van de la mano lesiones extensas, sobre todo lesiones que llegan a la columna torácica, con cambios en la angulación de la columna, y esas pueden ser difíciles de cerrar. Pero el criterio ahí no es tanto el tamaño, sino la cifosis. Sí, creo que las que nos ha tocado operar a nosotros en promedio han sido 2 centímetros, pero sí nos tocó una cirugía que queríamos negarle la opción de la cirugía, de aproximadamente 4 centímetros, ¿no? Era esposa de un colega médico, se entendía muy bien los riesgos, se entendía muy bien el efecto que el poco efecto que íbamos a tener en la cirugía,
y bueno, decidimos operar, ¿no? En ese caso hicimos una decisión un poco mayor. Bueno, creo que nos has aportado bastante experiencia en este tema. Muchas gracias nuevamente por el tiempo, sé que está justo en el cambio que nos acaba de contar. Te deseamos, como siempre, todo lo mejor en este nuevo proyecto que emprendes y esperamos contar contigo en alguna otra próxima oportunidad. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todos, sí, siempre un placer. Y bueno, estaremos en contacto, ¿sí? Nos vemos y bueno, mucha suerte con el resto Claro sí. del curso, ¿sí? Claro que sí. Listo, te mando un gran abrazo, cuídate. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.